Hola gente, ¿cómo están? Esta vez estamos con el capítulo 6 del programa, que es un capítulo muy importante de variables cualitativas, ¿sí? Variables cualitativas, como breve repaso, refiere a variables que no son muchas veces o necesariamente métricas, ¿sí? Que son medibles, sino que son categorías, ¿sí? También pueden usarse las variables cualitativas como derivadas de variables métricas, ¿sí? Como vamos a ver un ejemplo más adelante. Vamos a ver la típica variable cualitativa muy utilizada de dos categorías, es la de sexo, ¿no? De hombre y mujer, por ejemplo, en el mercado de trabajo. Así también puede ser en el mercado de trabajo gente que trabaja en dos tipos diferentes de empleo que pueden caracterizarse en dos categorías, como empleo público o empleo privado. O dentro del empleo privado, por ejemplo, el empleo formal y el empleo informal, ¿sí? En relación de, por ejemplo, los formales que tienen jubilación, obra social, etcétera, y los que no lo tienen. Bien, luego vamos a ver lo que es el efecto de interacción que vimos, el efecto de interacción para variables continuas, que era multiplicar las variables, dos variables x, dos regresores, multiplicarlos entre sí, y lo que es el cambio estructural. Después vamos a ver un poco qué significa eso. Bueno, el primer paso para una variable, analizar la variable cualitativa binaria, ¿sí? Las variables cualitativas siempre se van a modelar o representar a través de variables binarias, ¿sí? Por ejemplo, el sexo, hombre y mujer, se modela como variable 0 y 1, ¿sí? Para cualquiera de los de ambos, de las dos categorías da igual. Siempre la que va a tener la categoría con 1 va a ser la que vamos a estimar una diferencia respecto de la otra, que va a ser la que tiene 0, que va a ser llamada categoría de referencia, contra la cual comparamos, ¿sí? Ahora vamos a aclarar un poco más sobre eso. Pero lo mejor para entender qué pasa en estos casos es ir al Stata, abrir la base de casas resistencia y ver en la base que tenemos, por ejemplo, dos variables como piscina y quincho, que serían variables cualitativas, ¿sí? En el sentido de que son variables binarias para reflejar la pertenencia a un grupo. El grupo de casas con piscina o el grupo de casas sin piscina serían dos grupos, y otra variable binaria, quincho, para definir los grupos de casas con quincho y otro grupo de casas sin quincho. Hago mucho hincapié en esto de los grupos, ¿sí? Porque se puede pensar siempre, al trabajar con variables cualitativas representadas con variables binarias, en que estas variables definen la pertenencia o la no pertenencia a un grupo. Con el 1 indico pertenencia, con el 0 indico no pertenencia. Es lo más fácil como para conceptualizar la idea de lo que estamos haciendo. Y como todos dos grupos de los cuales registro variables ¿sí? o datos, puedo comparar los dos grupos. Y la típica comparación que ustedes realizaron en estadística 2 y en estadística 1 es la diferencia de medias, diferencia de promedios. Por ejemplo, pueden comparar los salarios medios de los trabajadores públicos con los salarios medios de los trabajadores privados, ¿sí? Diferencia de medias entre dos grupos. Bueno, para esto es o sea, en definitiva, al usar binarias y al estar haciendo en regresión, en análisis de regresión, un análisis de la media, acuérdense que esto es regresión a la media, donde estamos modelando una esperanza condicionada, entonces te dan cuenta que lo que estamos comparando son promedios o partes de promedios de alguna variable, que sería la variable y explicada, entre grupos y diferencias de esa variable entre grupos. Entonces, si quiero explicar el salario de un grupo contra otro grupo, me bastaría con una diferencia de medias, ¿sí? Ahora, si tengo otras variables, además que quiero incluir en el análisis, puedo usar la regresión múltiple, pero incluir también estas variables binarias para ver diferencias entre dos grupos, pero ceteris paribus otras variables. Eso es la clave, ¿no? Supongan si ustedes quieren ver, eso es lo que se critica a muchos análisis de brecha de género, de ingresos. Salarios de hombres contra salarios de mujeres en actividades similares. Bien,
Para analizar eso se hacen diferencia de medias. Se calcula la media de un grupo, la media de otro grupo y se resta. Y se hace algún test de hipótesis, por ejemplo. Pero ¿cuál es la crítica? Bueno, un grupo puede estar trabajando más horas que otro. Un grupo puede estar más calificado o tener empleo más calificado que el otro. Un grupo puede estar más educado que el otro. Bueno, para ajustar todas estas diferencias, lo que puedo pensar hacer es una regresión de la variable de salarios contra las variables binarias de sexo y también los otros controles para mantenerlos constantes, horas trabajadas, calificación, educación, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo muy común, interesante y de actualidad para que entiendan lo que se hace, pero vamos nosotros a ilustrarlo con variables de esta base. Tenemos primero, si hacemos un summarize de la variable piscina, tenemos que hay el 18,48% de las observaciones, de las 119 observaciones, tienen piscina igual a 1, o sea, son casas con piscina. El restante porcentaje no. Y si hacemos lo propio, también, por ejemplo, con garage, perdón, garage no, capacidad del garage había puesto. Dijimos quincho. Con quincho tenemos que el 22,68% tienen quincho, ¿sí? Bueno, fíjense que vamos a usar esta mejor quincho porque hay mayor proporción de casas con quincho, ¿sí? Mayor número de casas con quincho. Si hago un tab, esto podrían haber hecho con un tab también. Vemos acá que hay 27 casas con quincho. Bueno, si hacemos, por ejemplo, hagan el zoom, un summarize de quincho, ¿sí? Para ver cuál es la media de quincho. Perdón, quiero ver otra cosa. Esto ya lo hicimos. Vamos a hacer el summarize de la variable precio, pero, bueno, primero la variable precio sola, Creo que esto sería 9 millones de pesos, ¿no? La media del precio de las casas, ¿sí? Bien, ahora hagamos la variable precio, pero condicionando a que quincho sea igual a 1, es decir, precio de casas con quincho. ¿Ven? Acá tenemos el grupo total de casas, 119 casas. Con este zoom tengo solamente las 27 casas con quincho. Un precio más alto, 15 millones. ¿Sí? 15 millones. Fíjense que tienen un máximo similar, pero un mínimo más grande para las casas con quincho que las otras. Bueno, y ahora hagamos lo propio, pero para quinchos igual a 0, las casas sin quincho. Las 92 casas con quincho, sin quincho. Ven que 27 más 92 es 119, que es el grupo total. No hay valores perdidos acá. Todo el mundo declaró tener o no tener quincho, ¿sí? De las 119 casas. Bien. Fíjense qué pasa si yo hago la regresión de precio contra la variable quincho. Fíjense lo que pasa. Fíjense el valor de la constante 7318. 7318. ¿Les suena de lo que hicimos antes, estos análisis que hicimos acá? Estos tres casos, 7318. Si se fijan bien, es este número, 7318. Es la media del precio de las casas sin quincho, con quincho igual a 0. Ese es el valor que tiene la ordenada al origen, la constante de mi regresión. Y este 8115, fíjense qué pasa si suman con un display. Si suman este valor, vamos a copiarlo.
esta ordenada más 15, 4, 33, 15, 4, 33. ¿Les suena de algo? 15, 4, 33, con 55, con 56, ¿está? O sea, que al hacer la regresión de la variable precio contra quincho, la ordenada al origen resulta ser la media de las casas sin quincho y la pendiente más la ordenada, la pendiente, o sea, el coeficiente de la variable quincho más la ordenada, termina siendo el promedio de las casas con quincho, ¿sí? O sea, es lo mismo que decir que el beta estimado es la diferencia, esta es la diferencia entre el precio de las casas con quincho menos el precio de las casas sin quincho, ¿sí? Esto menos esto me da el beta 0, ¿está? Es lo mismo que haber restado 15 menos 7 millones acá y me da ese 8. O sea que esta es la clave para entender en forma muy básica y sencilla qué hace una variable binaria, ¿sí? Lo que estima una regresión, una variable binaria, es la diferencia entre dos grupos en el precio medio en este caso, o sea, en la media del regresor, ¿sí? Perdón, del regresando, que es precio. Estimo la diferencia entre quién, entre el grupo de casas que tienen la variable binaria igual a 1 contra las que tienen la variable binaria igual a 0, que es el grupo de referencia, el que está asociado a la ordenada al origen en este caso. ¿Está? Bueno, esto mismo se mantiene al agregar otras variables, ¿sí? Excepto ya que esta variable, esta ordenada ya no tiene interpretación de ser un promedio de algún grupo, ¿está? Porque esto va a ir variando. Al agregar otras variables, acuérdense que el tema es el efecto ceteris paribus. O sea que ya no estamos en el contexto de diferencia de medias puras entre dos grupos, como es este, ¿sí? Entonces, al agregar más variables, desaparece la ordenada al origen como una interpretación clara, pero sí los coeficientes de las variables binarias van a ser leídos como una diferencia en la media de precio de un grupo contra otro grupo, o sea, de un grupo contra el grupo de referencia. Bueno, con esto en mente, podemos ir viendo las diapositivas siguientes. Bueno, las diapositivas le dicen que las variables cualitativas o categóricas nos indican la presencia o ausencia de ciertas características en los objetos bajo estudio, ¿sí? Por ejemplo, casas con quincho o sin quincho, que el trabajador sea público o privado, etc. Esas son características, presencia o ausencia. Es lo mismo que decir pertenencia a un grupo, ¿no? Dichas variables se modelarán a través del uso de variables denominadas binarias o ficticias. Eso es lo que decíamos, variables 0, 1, ¿no? Una variable binaria es una variable que puede tomar valor 0, 1, que sería una variable de binomial, por ejemplo, se puede modelar como una variable binomial. Y un ejemplo es, bueno, la de sexo, que puedo poner hombre, la variable que se llama hombre igual a 1 si es hombre, 0 si no lo es, o la variable sur de ubicación geográfica, si es 1, la persona vive en la región sur, si es 0 no lo es, ¿sí? Por ejemplo. Bien, acá tenemos lo que es el modelo formal, siguiendo la terminología de Booldrich, la notación. Consideramos un modelo con una variable continua, ¿sí? Una variable continua y una binaria. Ven, acá estamos en el mundo ya en que no tenemos solamente la binaria, como hicimos en el stata, sino que le agregamos una variable continua, ¿sí? Esto puede ser interpretado, les dice, como un cambio en la intercepción de la función de regresión. Bueno, básicamente se entiende del siguiente modo. Mi variable completa es, por ejemplo, precio contra garage, contra quincho, y acá una variable de superficie o habitaciones, número de baños, la que fuese. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer la regresión del precio contra la binaria de quincho, la cualitativa de quincho,
Y vamos a agregarle una variable de superficie cubierta, por ejemplo. ¿Sí? Nos da las dos significativas. Yo tengo el efecto de aumentar un metro cuadrado. La superficie cubierta es 35, creo, 35, sería acá, ¿no? Esto sería, creo que es 35.000 pesos, ¿sí? 35.000 pesos, porque estaba medida en miles de pesos el precio. Y esto sería 4 millones. Tener un quincho versus no tener un quincho. ¿Ven? Entonces, el efecto quincho sería como el efecto, digamos, se lee igual que siempre. Igual que se lee un metro más de superficie, aumenta en 35.000 pesos. Pasar de tener quincho de no tener quincho, ¿sí? Pasar de no tener quincho a tener quincho, aumenta el precio obviamente en 4 millones. O sea, tener un quincho le aumenta ese precio respecto del grupo base de no tener quincho, ¿se entiende? O sea, ya está ordenada, ya no es el promedio de casas sin quincho. Claro, ya se acuerdan, antes era 7, ¿sí? Ahora tiene otro valor. Ahora ya pasó a ser como antes, simplemente una ordenada que se elige para minimizar la suma de residuos al cuadrado, de que hace MCO, ¿sí? No tiene una interpretación en sí, sino que es la ordenada al origen de la ecuación de regresión si tomamos el grupo de casas sin quincho, ¿sí? Y ese valor más este valor te da la ordenada al origen de la regresión de casas con quincho. Eso, si no lo entienden todavía, es lo que está acá en este gráfico. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, acá también. Fíjense que si da esta ecuación que la estimamos acá, si la estimamos acá, este sería el beta 0, el B0, este sería el alfa 0, este sería el beta 1, ¿sí? O el B1, no sé cómo. B1, delta 0 y B0. Bueno, fíjense que cuando D, la binaria, la DAMI, es 0, esto desaparece y tengo que el precio viene dado por la ordenada al origen más el efecto de superficie, beta 1 por X, ¿sí? Y estaría, por ejemplo, en este mundo, acá abajo, perdón. Beta 0 más beta 1 por X. Este sería la recta de regresión si tomase solo el grupo de casas sin piscina, perdón, sin quincho. Estamos con el quincho. O sea, con la binaria D igual a 0. Con la DAMI igual a 0. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego la DAMI igual a 1, en el análisis ya pasamos a estar dentro de la ecuación de regresión que está acá, que es del grupo de casas con quincho o con la DAMI igual a 1. Que la única diferencia es la ordenada al origen. En vez de ser beta 0, B0, perdón, es B0 más delta 0. ¿Sí? Es una nueva ordenada al origen. Es como acá tomar la ordenada al origen del modelo y sumarle el coeficiente de quincho. Es una nueva ordenada al origen. ¿Sí? Que lo que hace es pasar de esta ecuación, que la tengo acá, esta línea recta que está abajo, desplazarme paralelamente, ¿sí? En una cuantía de delta 0 a través del eje Y, del eje de ordenadas, hacia arriba, hasta esta curva. Fíjense que tienen la misma pendiente, poseen la misma pendiente, que es el mismo efecto de X, que sería acá el efecto de superficie. 35.000 pesos, dice 35.600. Eso comparten las dos regresiones. Esto es muy importante. Dense cuenta que tienen dos grupos. Ya dijimos que tienen dos grupos. Y ahora lo que están haciendo es ajustar dos regresiones diferentes a cada grupo. ¿Sí? Es sencillo. Parece difícil, pero es sencillo. ¿Sí? La variable binaria te indica dos grupos. Y usar una variable binaria en una regresión, ¿sí? Implica, ya al poner solamente la variable binaria, implica una diferencia entre ordenadas al origen. ¿Entre quiénes?
entre dos regresiones, de una para cada grupo, ¿sí? Entonces tengo un grupo de variables de casas sin quincho y otro grupo de variables con quincho, en donde varía la ordenada al origen, nada más. ¿Por qué? Porque solo incluí una variable binaria. Y además de la binaria, siempre incluyo la misma variable de superficie, o sea que el efecto de superficie es el mismo entre los dos grupos, ¿sí? No cambia, es paralelo acá y paralelo acá. Esto es lo que ajusta MCO. Obliga a los datos a tener esta estructura. Dos ordenadas al origen para cada grupo, una para cada grupo, y la misma pendiente para cada grupo, ¿sí? Esto puede flexibilizarse, a ustedes ya se les puede ocurrir decir, ok, pero podría pedir que sean distintas pendientes. Obvio que sí, eso viene más adelante. Se logra, ya les adelanto, con una interacción, con una variable, un término de interacción, como vimos de términos de interacción, multiplicando la dummy D con X, ¿sí? Multiplicando otro término acá, más un B2, ¿sí? O un delta 2 sería, incluyendo un término que es la dummy multiplicada por X. Eso ayuda a estimar diferencias entre pendientes. Eso viene más adelante. Pero lo importante es el concepto, ¿sí? Dos grupos donde ajusto una ecuación de regresión para cada grupo. Hasta ahora con ordenada distinta. Obviamente esto me ayuda a ajustar mucho mejor los datos, porque si esto es cierto en la población, hay dos regresiones con diferente ordenada, separarlas me va a aumentar el R cuadrado, como vamos a ver en el R, como vamos a ver en simulaciones con R. Me va a aumentar el R cuadrado porque voy a lograr un mayor ajuste respecto de ajustar una única pendiente, una única recta para los dos grupos. Con eso voy a ajustar, por obvias razones lógicas, voy a ajustar menos. Estoy mezclando dos grupos distintos y ajustándolos con la misma regresión. Bueno, pasemos al caso de múltiples categorías. Múltiples categorías significa que no tengo dos categorías, sino más de dos, ¿sí? Como acá, educación primaria, secundaria y universitaria. Entonces, de vuelta, una categoría va a ser la de referencia y otras dos, en este caso el resto, va a ser modelada con variables binarias. Entonces voy a crear la variable secundaria igual a 1 si tiene nivel de secundaria completa, 0 si no lo tiene. Y universitaria si tiene universitaria completa, 0 si no lo tiene, ¿sí? Y entonces la categoría base sería primaria, ya sea completa o incompleta. ¿Está? Perdón, y también en primaria estaría los que tienen secundario incompleto. O sea que irían al grupo que tiene solo primaria completa o inferior, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, lo pueden generar como ustedes quieran, depende de la base de datos que ustedes tengan, ¿no? Si es qué tipo de educación tiene la gente de sus datos. Yo estoy haciendo el ejemplo con la EPH, que tiene todos esos casos de completo e incompleto, ¿no? Bueno, pero esto es un ejemplo solamente. Supongamos que es así, tengo educación y hago una variable, una categoría secundaria, otra categoría universitaria, y la referencia es primaria, listo. Entonces la categoría contra la cual se compara, que es la de referencia, que es la primaria, es el grupo base o grupo de referencia. Bueno, generalizando, cualquier variable categórica puede ser modelada mediante un conjunto de binarias, ¿sí? Dado que el grupo base es representado por el intercepto, entonces, si hay n categorías, deben utilizarse n-1 variables binarias. Pero siempre el grupo de referencia va a estar representado por el intercepto. Por lo tanto, siempre me alcanza con tener n-1 variables binarias. Si acá tengo 3 categorías, uso 2. 3 menos 1. 2 binarias. Es lo que dice acá. Si tengo 5 categorías, voy a usar 4 binarias y así. Si hay demasiadas categorías, puede ser útil agruparlas. Bueno, esto es lo que le decía anteriormente, en que las variables cualitativas pueden provenir de variables
métricas también. Por ejemplo, el más sencillo que este ejemplo es el de la edad. Si yo tengo gente con diferentes niveles de edad de 20 años a 60, yo puedo ir por décadas. Entre 20 y 30, un grupo. Entre 30 o 31 y 40, otro grupo. Y así hasta 50 y 60. Bueno, a cada grupo la puedo representar con una variable binaria. Pertenece o no pertenece a ese grupo etario, ¿sí? Obviamente ahí mi variable sería, mi variable no viene de una variable no métrica, viene de una métrica que es la edad, pero también la puedo representar como una variable cualitativa, ¿sí? Categórica. O sea, es más o menos el ejemplo de este con los bonos. Es más sencillo verlo con la edad, ¿sí? Bueno, eso si tengo muchas categorías, pues yo podría tener, acá obviamente si tengo un ranking del 1 al 20, bueno, podría poner los 20 grupos. Es como poner en la edad poner cada año. Del 20 al 60 tengo 40 años. Me voy a poner 39 dummies, una para cada año, ¿sí? Las agrupo en años. Lo mismo para esto. Tengo 20 categorías de ranking de bonos de riesgo o de bonos, ranking de riesgo de bonos. Los agrupo del, digamos, top 5 o top 10, lo que sea, ¿no? Achico, en vez para no usar 19 dummies, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Ahora sí viene la parte de interacciones entre binarias. Es lo interesante que habíamos preguntado anteriormente. Pueden también, además de ordenar el origen de los dos grupos, cambiar también la pendiente, ¿sí? Bien, eso también puede ocurrir, ¿sí? Una cosa, antes de ir ahí, ahora dijimos que puedo tener variables con, por ejemplo, 3 categorías. Bueno, estos serían 3 grupos de trabajadores, por ejemplo. Entonces, tendría 3 rectas de regresión, ¿sí? Una para primaria, otra para secundaria y otra para universitarios, ¿sí? 3. También entonces podría hacer interactuar las dos binarias, secundaria y universitaria, con otra variable, por ejemplo, experiencia o lo que fuere, para tener un efecto distinto de la variable x, para que no sean paralelas las tres, ¿sí? O sea, puedo hacerlo en el caso de 2 categorías, o de 3 o de 4, las que yo quiera. Obviamente voy a tener que incluir cada vez más regresores, eso tiene una limitación por la multicolinealidad y el tamaño muestral, ¿no? Pero mientras tenga mucho tamaño muestral, en principio lo puedo hacer. Bien, entonces hacer interactuar binarias es como subdividir los grupos ya existentes. Vamos a ver exactamente qué es. Bueno, una interacción es básicamente multiplicar tu variable binaria con otra variable. Por ejemplo, lo que vamos a hacer acá en el ejemplo. Vamos a generar una variable interacción. Le vamos a hacer una variable interacción, vamos a hacerlo literal, vamos a ponerle kin-superficie, su superficie cubierta, ¿no? Su cub. Ahí está. Esto para que quede bien claro que es la interacción entre quincho y superficie cubierta. Es igual a quincho por, vamos a ponerle superficie, puse 3 veces, superficie cubierta. Bien. Ahora vamos a hacer la regresión. Regresión de precio contra quincho y la interacción. Perdón. Voy a ponerle quincho porque ya usé la palabra también kin acá. Entonces el stata no sabía si kin era quincho o esta. Pero ahora sí. Bueno, en este caso, más allá de lo que haya salido acá que no es significativa la variable quincho, ¿sí? Lo que importa acá
es ver que en esta regresión lo que modelé son dos ecuaciones de regresión. Una con pendiente igual a 7318, con intercepto, con ordenada al origen, 7318, y otro grupo con esa ordenada al origen igual a 7318 menos 989, ¿sí? Bien, acá nos dice que esto es, suponiendo que esto no sea significativo, tendríamos dos ordenadas al origen. Acá pueden ustedes leer que al no ser significativo, esto es cero. Por lo tanto, los dos grupos comparten la misma ordenada al origen, ¿sí? Si esto es cero, quiere decir que no hay diferencia en ordenadas al origen entre grupos. Comparten la misma. Eso es una conclusión de que llegarían teniendo en cuenta el p-valor. Lo que sí hay significativo es la interacción, es decir, que hay efectos distintos para los dos grupos, efectos distintos de la variable superficie cubierta, ¿sí? O sea, para un grupo es más grande, que sería el grupo que posee la interacción porque el coeficiente es positivo, o sea, el que posee la interacción sería el grupo que tiene la DAM igual a 1, ¿sí? Que es el grupo que tiene quincho. O sea, la gente que tiene quincho tiene un efecto de superficie más grande. O sea, cada metro cuadrado de una casa con quincho vale más que cada metro cuadrado de una casa sin quincho, ¿sí? Eso es lo que concluiríamos acá. Que lo veríamos, bueno, acá vamos a pasar un poquito esto, lo veríamos acá, ¿está? Sería 2, esta sería, por ejemplo, el efecto de la con quincho y esta sin quincho. Pero las dos partiendo de una ordenada al origen. Bueno, suponiendo que este efecto es significativo o negativo, querría decir que el grupo con quincho tiene una ordenada al origen más chica. O sea que es consistente con el gráfico. El grupo que tiene quincho más efecto de superficie, que sería la X, esta mayor pendiente, es la que tiene quincho, la dummy, que acá sería la dummy igual a 1 en realidad, al revés, pero bueno, no importa, es para que coincida. Y la ordenada más chica, las casas que tienen quincho, estas serían las casas sin quincho, ¿sí? Acá tenemos que cambiar, repito, acá pondríamos 0, sin quincho, acá con quincho, ¿sí? Pero bueno, este es un ejemplo nomás que arbitrario que estaba acá en las variables. Pero se entiende si modelamos dos grupos distintos, o sea, modelamos dos ecuaciones de regresión diferentes, una para cada grupo, con quincho y sin quincho. Bueno, en las diapositivas del ejemplo sigue diciendo que en el caso que yo tenga, por ejemplo, una variable binaria con tres categorías, como era educación, ¿sí? que genera binarias, secundaria y universitaria, la puedo hacer interactuar con otra binaria, pues esto sería interacciones entre binarias, ¿sí? Primero, otra cosa, no es lo que hicimos en el stata, interactuar superficie con binaria, eso sería continua con binaria, que es lo que viene más adelante. Esto sería, por ejemplo, esta dummy sería trabajo público-privado. Entonces puedo interactuar, tener trabajo público-privado, 0,1, con estas dos, que también son 0,1. Entonces, esta variable serían trabajadores públicos, ¿sí? Que toma valor 1, trapub, cuando vale 1 trapub, esto indica trabajadores públicos con secundario como máximo de educación. Y esta interacción serían trabajadores públicos, ¿sí? Con universitario, cuando ambas toman 1. Fíjense que cuando en la multiplicación, solo cuando ambas toman 1, ¿sí? Genera un 1 en la variable resultante. ¿Está? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer interactuar, vamos a hacer vamos a interactuar quincho con piscina. Vamos a poner quincho-pis. ¿Sí? Igual a quincho por piscina. ¿Está? Bueno, fíjense lo que tienen. La variable resultante toma valor 1 solo cuando piscina y quincho valen 1 los dos. Si uno vale 1 y el otro 0, es 0. Es lógico por la multiplicación.
O sea que lo que estoy haciendo implícitamente es generar otro grupo más de casas, ¿sí? Grupos, en este caso, que me indican, un grupo más que me indica casas que tienen tanto quincho como piscina, ¿está? Fíjense la interacción de superficie con quincho. Es una variable que toma todos valores ceros, excepto cuando quincho toma valor 1. Acá, ¿sí? Y va el valor, toma el valor, la variable resultante de la variable superficie cubierta, 143, la que está interactuando. ¿Está? Pues la multiplicación. Es muy sencillo de ver cómo es la estructura, ¿sí? Esto me indica un grupo que mide, una variable que está midiendo la superficie, pero para casas de un tipo, con quincho. ¿Está? Bueno, entonces, fíjense que acá tendríamos cuántos grupos podemos definir con una binaria de empleo público-privado y dos de educación, que son primaria, secundaria y universitaria, ¿sí? Tendríamos dos categorías público y privados y acá tres, ¿sí? Secundaria, universitaria, primaria. 3 por 2, 6. Serían 6 categorías, ¿sí? Cada tipo de empleo por cada tipo de educación. 2 por 3. Entonces, tenemos, en total, fíjense cuántas binarias. Una, 2, 3 y las dos interacciones. 4 y 5. ¿Sí? Como estas multiplicaciones producen otra variable binaria, como vimos acá en Stata, al interactuar 2, producen otra binaria, al interactuar dos binarias. Entonces, también son otras dos variables binarias. Son, entonces, 5 variables binarias para 6 categorías. Donde el grupo base es trabajadores del sector privado con educación primaria. El único que no está representado acá, ¿sí? Por ningún lado tengo la binaria de primario ni la binaria de privado. Ese privado primario no está, es el grupo de referencia. Cuando todas las variables toman 0, estas 5 variables binarias toman 0, me está indicando el grupo de referencia. Trabajadores privados con educación primaria. Fíjense que en este contexto, la variable secund, o sea, perdón, antes de arrancar con eso, el efecto de qué, supónganse que yo veo el efecto sobre el salario, sobre el salario, de qué cosa va a captar esta interacción, trabajador público y universitario. Va a ser, el beta de esa variable va a ser la diferencia en salario de los trabajadores públicos con universitario en relación con los trabajadores privados con primario. ¿Se entiende? Y todo lo mismo. Esto va a captar la diferencia en salarios entre secundarios, trabajadores públicos con secundario versus privados con secundario. Eso es fácil. Privados, perdón, con primario. La de referencia. Eso es fácil. Ahora, fíjense que es más sutil ver el efecto de estas tres. Estos serían universitarios, pero que no son públicos. Es decir, el coeficiente de esta variable uni captaría el efecto de ser trabajador privado con universitario versus la referencia que es privado con primario. ¿Sí? Esta sería privado con secundario versus privado con primario y público con primario, ¿sí? Es público pero que no secundario ni universitario. Público primario versus privado primario. ¿Se entiende? Tienen todas las posibilidades. Y es lo que les dice acá. Bueno, lo más fácil para no equivocarse, para no hacer en el aire, es hacer esto, ¿no? Hacer toda la ecuación, salario, supongamos que sea la variable i, contra todas estas dummies, y luego ir probando cuando pub es 0, sec 0, universitario 0. Queda la ecuación de salarios del grupo de referencia, la ecuación de salarios de empleados privados con primaria, ¿sí? Cuando todo es 0, las 3 dummies, ¿sí? Bueno, las 5 dummies, cuando las 3 dummies no interactuadas son 0, las dos interacciones son 0 también, ¿no?
Cuando trabajador público es 0, o sea, es trabajador, me quedo con el trabajador primario, secundario 1 y universitario 0, quedaría esto, ¿no? Que sería la ecuación de regresión de trabajadores privados con secundario. ¿Tá? Trabajadores privados con secundario. Que cambiaría de esta, que era privados con primario, solamente en la ordenada al origen, que sería el efecto de ser secundario en vez de primario, dentro de los privados. ¿Sí? Bueno, y así lo que va cambiando siempre va a ser la ordenada al origen. Cambiaría la ordenada al origen para los 5 grupos, perdón, 6 grupos. ¿Sí? Son 6 grupos, haciendo todas las combinaciones posibles de 0, 1 que tomen las variables, ¿no? Bueno, y esto es lo que hicimos en el stata, acá de hacer interactuar quincho con una continua, ¿no? Es lo que hicimos, por ejemplo, precio de las casas contra variable quincho, variable superficie y la interacción, quincho por superficie. ¿Ven? Si quincho igual a 0, tenemos la ecuación de regresión del precio contra superficie para las variables, para las casas sin quincho. Y si quincho es igual a 1, con quincho, son ecuación de regresión del precio para las casas con quincho. Son dos ecuaciones diferentes, una para cada grupo, donde cambia no solo la ordenada al origen, sino la pendiente, que era lo que dijimos ya, ¿no? Donde entonces los coeficientes de la DAMI y de la interacción, ¿sí? Representan la diferencia en intercepto y la diferencia en la pendiente entre los dos grupos. Lo bueno de hacerlo así, bueno, acá serían las dos rectas, ¿no? Cambian la ordenada y las pendientes. Lo bueno de hacerlo así es que yo puedo explícitamente testear tanto la diferencia en el intercepto como la diferencia en la pendiente. Y acá lo testeo. El intercepto me da no significativo, no hay diferencia de interceptos entre grupos, y la pendiente sí me da significativa la diferencia de 33.000 pesos. ¿Sí? Eso es lo bueno de no hacer por separado. Fíjense si yo puedo hacer lo mismo haciendo la regresión de precio contra superficie. Vamos a poner superficie cubierta. ¿Sí? Pero con el if de que quincho es igual a 0. Perdón. Rec quincho. Fíjense, me da esta pendiente. A ver, primero, si yo era quincho, superficie cubierta, precio. Bien, me salió esto es la ecuación de regresión para variables para casas sin quincho, ¿sí? Ahora haría la ecuación de regresión para las variables con quincho, para las casas con quincho. Bueno, esto en realidad no lo pueden comparar con lo que hicieron antes, porque acá me faltó, ahora me di cuenta que me faltó algo acá. Acá puse la DAMI de quincho y la interacción, pero me faltó poner, ¿ven? Puse la interacción y la DAMI. Me faltó poner la variable sola superficie. O sea que ahora hagamos eso. Pongamos la completo, que sería precio contra quincho, superficie cubierta y las dos interacciones, que sería, perdón, la interacción que sería quincho con superficie cubierta, o sea, el producto de estas dos. Perdón, puse mal el quincho. Ahí está, voy de vuelta. Falta la U. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ven que la ordenada al origen
de la completa es 1003,272, que coincide con esta que teníamos acá, 1003,272, que es cuando quincho era igual a 0. Es decir, fíjense, acá tenemos solamente las casas sin quincho, 92. Acá tenemos las casas con quincho. Y acá tenemos todas, las 119, pero con todas las interacciones. Así que acá estoy estimando la ordenada al origen de las casas sin quincho, ¿sí? Y las casas con quincho serían esto más esta, ¿sí? Si hacemos el display, tenemos, no, esto no, tenemos 5000 y pico más 1000, esto. Sería esto sería la ordenada del grupo de casas con quincho, ¿sí? Me dio 5000, hice bien, perdón, vamos a hacer el display de vuelta, me faltó el más, 6328, acá está, ¿ven? 6328, la ordenada de la regresión en las casas con quincho, en las 27 casas con quincho. Al sumar la constante más el efecto de la dummy, ¿sí? Es decir, que el efecto de la dummy me estima la diferencia en ordenada al origen entre los dos grupos y es significativo, ¿sí? Por último, fíjense, esto es importante, cuando yo estimo el efecto de superficie entre los dos grupos por separado, ¿sí? Estimo para casas sin quincho 39.000 pesos el efecto por metro cuadrado, y para casas con quincho 33.000, o sea, no es tanta la diferencia, son 6.000 pesos, 33 contra 39, son valores no tan distintos, ¿sí? O sea que la diferencia es 5 y pico, que es lo que está acá. ¿Ven? Menos 5. La diferencia, las casas con quincho tienen menos efecto por superficie que las casas sin quincho. ¿Está? Bueno, y fíjense que esto es no significativo, porque no es tan grande. No es tan grande para los errores estándar que estamos manejando. 9000, ¿sí? 9.6 contra 5 contra 6, ¿sí? Entonces, no es significativo. Quiere decir que estas diferencias de 39 en un grupo contra de superficie cubierta contra 33 en el otro, la verdad que es la misma pendiente. 39 y 33 no tenemos evidencia de que sean distintas, ¿sí? con significatividad estadística de la diferencia. Entonces, es interesante porque la diferencia en pendientes, la diferencia entre ese 33 y 39, que es este 5, perdón, no es significativo, ya que podríamos omitir la interacción entre quincho y superficie en este ejemplo y solamente dejar la de quincho, solamente. Si podríamos sacar esto y dejar sí todo lo significativo. ¿Está? Bien. Con un efecto, vean que el efecto 35.000 es como intermedio entre 33 y 39. Es un intermedio. Bien, eso sería lo que es interacciones binaria continua, ¿no? Bueno, y para terminar, tenemos que decir algo de lo que es el test de cambio estructural. Bueno, test de cambio, no se haga mucho problema con esto es muy fácil. Si tengo dos grupos o más grupos, porque recuerden que si tengo más grupos, como acá en el de trabajo público-privado con educación, ¿sí? Si tengo más grupos, bueno, tengo más ordenadas el origen y más pendientes, ¿no? Pero vayamos al caso más simple, dos grupos, ¿sí? Una pregunta válida es decir, ¿la ecuación de regresión de un grupo cambia respecto de la ecuación de regresión de otro grupo? La ecuación de regresión que a mí me interesa ver, por ejemplo, precio contra superficie. ¿Cambia entre casas con y sin quincho? Bueno, ¿qué puede cambiar? Ya vimos, puede cambiar la ordenada del origen o la pendiente, ¿sí?
Si tengo más variables X, serían varias pendientes. Si tengo más grupos de variables binarias, más variables binarias y más interacciones. Bueno, eso se puede expandir todo lo que quieran de la misma manera. Pero el caso más simple sería una binaria y una X, una continua, y su interacción, nada más. Entonces, recuerden que si yo tuviese otra X, necesito otra interacción. X2 sería D por X2. Si tengo otra binaria, ¿sí? Para ver un cambio estructural necesitaría la interacción de las binarias y la interacción de X con las dos binarias. O sea, se va expandiendo, no es tan sencillo. Pero para ver el cambio en todos los grupos que tenga, tendría que hacer todas las interacciones. Pero en este caso es sencillo. Tengo dos grupos y una X. ¿Sí? O sea que, ¿qué tengo que testear? ¿Cómo hago el test? Piensen eso. ¿Cómo hago el test de partiendo de esta ecuación, cuando yo quiero testear si cualquier cosa, sea ordenada o pendiente, cambió? ¿Qué tipo de test de hipótesis ya vimos que testea en simultáneo dos o más restricciones? Porque en el fondo estoy queriendo testear si este delta 0 es significativo, que me estaría dando el cambio en la ordenada, o este delta 1 es significativo, digamos, es significativo, que me está dando el cambio en la pendiente. Cualquiera de los dos que cambie ya es un cambio estructural. Entonces, sí, si se acuerdan, ¿qué usamos para testear hipótesis múltiples? Teniendo en cuenta que cualquier restricción se viole. En este caso, o delta 0 igual a 0 o delta 1 igual a 0. ¿Sí? El test F de restricciones de exclusión. Ese es el que vimos. O sea que un test de Chow no es ni más ni menos que un test F sobre todos los coeficientes de las binarias y de sus interacciones. ¿Sí? Las binarias y sus interacciones de los grupos que ustedes quieren testear diferencias. ¿Sí? Bueno, o sea que en este caso sería el grupo restringido para el test F. Se acuerda que tienen un modelo restringido y un modelo no restringido. Modelo restringido sería aplicando la hipótesis nula de que el efecto delta 0 y delta 1 es 0. O sea, desaparecen y me queda solamente beta 0 más beta 1 por X. Y el no restringido sería el completo, la estimación completa, con binaria e interacción. Entonces, de la estimación de esos modelos obtendríamos el estadístico F con el que buscamos rechazar la nula, que sería la hipótesis de que no cambian las dos regresiones. O sea, tanto el delta 0 es 0 como el delta 1 es 0 también. O sea, que es la misma, esta ecuación vale para los dos grupos. ¿Sí? Bueno, y acá no se complican mucho, pero esto es lo mismo, es hacer el mismo test anterior, pero con otra forma de construir el estadístico, pero es lo mismo, el mismo valor, ¿sí? Lo único que cambia acá es que hacen las regresiones por separado. En vez de hacer una regresión única, ¿sí? Con binarias, o sea, con toda la muestra, y otra con toda la muestra, o sea, las 119 casas serían ahora, las casas cóngaras con quincho y sin quincho, ¿no? En vez de hacer dos ecuaciones, dos regresiones con toda la muestra en este caso, pueden hacer lo mismo haciendo la ecuación simple, o sea, en el ejemplo precio contra superficie, pero separando los dos grupos. Por un lado las casas con garage y por otro lado las casas sin garage. Estas dos regresiones que hicimos acá. En vez de hacer esta junta y testear, ¿sí? Tienen que hacer separado. Esta que hacíamos quincho igual a 0 y quincho igual a 1. Y usar las respectivas suma de residuos al cuadrado que tienen acá y suma de residuo al cuadrado en el test F. ¿Sí? Suma de residuo al cuadrado total más la suma de residuo al cuadrado de las dos regresiones por separado, etc. ¿Sí? O sea que en realidad tendrían que hacer la suma, la regresión también con toda la muestra, pero siempre la regresión de precio contra superficie, sin ninguna binaria. O sea, moraleja, ¿para qué sirve este formato? Para no tener que construir binarias y sus interacciones, ¿sí? Haciendo regresiones simplemente con la variable y la variable x, ya está. Primero con toda la muestra, después con cada grupo, ¿sí? Y tienen con toda la muestra SRC acá, esta SRC, y esta con cada grupo, la suma de las dos,
se restan. Entonces, si hacer con toda la muestra difiere de hacer con separadas, entonces las variables son significativas. ¿Sí? Hay cambio estructural. Si no hay diferencia entre hacer toda la muestra junta y hacer muestras separadas, no hay evidencia de cambio estructural. ¿Sí? Bueno, es lógico nomás. Pero es lo mismo que hacer esta versión del F con las binarias. ¿Sí? Es lo mismo. En este caso, fíjense, hagamos el test de Chow acá. Teníamos la regresión completa, hacemos, ¿no? La regresión completa, ahí teníamos esto. Lo que hay que testear es hacer el test de la variable de quincho, y el delta 0, o el delta 1, que es el coeficiente, perdón, de la interacción, coeficiente de quincho y coeficiente de interacción, sean 0. O sea que tengo que testear quincho acá, quincho y la interacción de quincho con superficie cubierta, ¿sí? Rechazo la nula, ¿sí? Casi al 99%. O sea, que sean 0, rechazo la nula. O sea, que existe cambio estructural. Acá lo ven, ya es gracias a que quincho es bastante significativa, ¿sí? Bueno, podría pasar que quincho no es tan significativa, acá fuese 0,2 o 0,15, y lo mismo pasase con esta, sería 0,2 o 0,15. Bueno, individualmente ya saben que no son significativas, pero conjuntamente podrían serlo, o sea que tienen que hacer el test F, ¿sí? Y testear formalmente cambio estructural. Entonces, acá concluirían que sí existe cambio estructural entre las dos grupos, casas con quincho y sin quincho. ¿En qué cosa? Cambian sobre todo, bueno, acá no pueden diferenciar qué cambia, pero acá pueden ver que lo que está influyendo más es el cambio en la ordenada al origen. Porque el cambio en la pendiente no es significativo individualmente por mucho, por mucho. Bueno, esto es, bueno, explicación del TCF, o sea que eso no vamos a ahondar mucho. Es equivalente al anterior test y acá les habla de los grados de libertad, ¿sí? Si tienen camas con restricciones hay que probar. En este caso teníamos dos restricciones, una y dos, ¿sí? Porque teníamos básicamente una binaria y otra interacción, ¿sí? Fíjense que van a tener, o sea, tenemos una variable x, que es superficie cubierta, y una ordenada. Por eso les dice 2, es lo que le intenta decir acá. K más 1 les dice acá. ¿Sí? K más 1 restricciones. Las K variables X que van a estar interactuando y una ordenada al origen que puede ser distinta entre grupos. ¿Sí? O sea que para dos grupos serían siempre K más 1 restricciones, donde K es el número de variables X que tengan. En este caso es 1 más 1. Por lo tanto van a tener estos grados de libertad siempre. Bueno, estos son los grados de libertad del grupo completo con dummies e interacciones. ¿Sí? Siempre es n menos las restricciones, o mejor dicho, los coeficientes que estimo, que van a ser las variables x más el intercepto, pero multiplicado por 2 para los dos grupos. ¿Sí? Si hay 5 variables x, pero va a haber 5 interacciones más, o sea que es 5 por 2. Si hay un intercepto, como siempre, van a haber 2 interceptos, ¿sí? 2. Entonces tienen en total 5 más 1, 6, por 2, 12. 12 parámetros a estimar, ¿sí? Bueno, acá lo ven, ¿no? 2 veces la cantidad de x que tengan, porque son las x más sus interacciones, ¿sí? Y 2 ordenadas al origen. Esto es para el test de Chow, o sea, el modelo completo, que siempre para testear tienen que hacer el modelo completo en todas las interacciones posibles, ¿sí? y la variable binaria. Bueno, esto es todo por ahora. Acá finalizamos. Bueno, quedaría el capítulo 6, el script del R. O sea que vean esto, analícenlo, practíquenlo, vean la intuición, que luego lo veremos en R para mayor ahondar más en la intuición todavía. Hasta el próximo video.